Buenos días. Continuamos con las jornadas de investigación en arte, las décimas jornadas de investigación del IARTE. Comenzamos ahora con la que es ya la mesa 4, dedicada a el género, de la temática de género propiamente, y la ficción serial. Esta fue una mesa que fue, digamos, preparada, es decir, generalmente eh, recibimos propuestas y a partir de los temas vamos agrupando. En este caso fue más bien, se planteó la idea de hacer una mesa propiamente sobre series y empezamos a buscar gente que sabíamos que tenía algún parentesco con el tema o que podría aprovechar la oportunidad para desarrollar algo en torno al tema. Por eso mismo también tiene unas reglas un tanto distintas, es decir, hasta en las anteriores mesas y en las siguientes, el tiempo ha sido 15 minutos. Ustedes tienen un poquito más de tiempo, ¿verdad? Tienen esa ventaja, ¿verdad? Ustedes podrán exponer. Eh, yo les avisaré a los 15 minutos y mediante un mensajito privado y ya les avisaré verbalmente a los 20 minutos, ¿verdad? No significa que a los 20 tienen que silenciarse ni los vamos a silenciar, pero sí ir cerrando la idea. Muchísimas gracias por estar acá, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y muchísimas gracias a quienes nos acompañan en esta mesa sobre género de ficción serial. Nos acompañan el doctor Mauricio Mengíbar, nos acompaña la máster Adriana Ibarra y la máster Adriana Jiménez. Voy a presentar a cada uno y cada una antes de la que sería propiamente su exposición y la exposición va a seguir el orden que está ahí dispuesto eh, en el diseño, digamos, digamos el orden la decidió de alguna manera la diseñadora del instituto, ¿verdad? Cuando puso justamente primero a Mauricio, después a Adriana Jiménez, después a Adriana Ibarra, lo cual no le veo en realidad ningún inconveniente. Eh, las tres exposiciones, además de que tratan de series de televisión, tratan también la temática o la problemática del género, género o lo masculino, lo femenino, la sexualidad, etcétera, lo cual hace todavía más rica la discusión. Entonces, comenzaríamos con la exposición Conflictividad de etnia y género en la disputa por la manigua en Frontera Verde, la serie del año 2019. Expone el doctor Mauricio Mengíbar. Señalo, el doctor Mauricio Mengíbar tiene una formación ricamente interdisciplinaria entre las áreas de ciencias sociales, puesto que es bachiller en historia, es máster en ciencias políticas y cuenta con un doctorado en historia. Es catedrático en la Universidad de Costa Rica y quiero señalar también, no lo pone por acá, ¿verdad? Pero es un gran humanista, digamos, alguien que reflexiona mucho en todo, la perspectiva del humanismo, ¿verdad? Es decir, no solamente los títulos, sino también justamente esta aproximación que quiero señalar y esta cuestión humanística también de que confluyan temáticas como aquí el género y la ecología, que adelanto, creo que es un tema también de los que suele tocar también Adriana Jiménez en algunas de sus investigaciones. Entonces, Mauricio, como le decía, tiene 20 minutos para exponer, ¿verdad? Creo que ya está autorizado para compartir pantalla si es que hubiese que compartir. Y bueno, lo escuchamos. Bueno, primero agradecerles, agradecer a Bertol por la invitación y un gusto estar con Ariana, con Adriana y con quienes nos acompañan por acá. Yo voy a comenzar poniendo un tráiler de esta miniserie como para tratar de ambientar y entonces voy a gastar un par de minutos por ahí si ustedes me permiten. Este,
Bueno, eh, quisiera decir que Frontera Verde, perdonen, ya, ahora sí. Es una miniserie colombiana producida por Dynamo Producciones y difundida por Netflix en el año 2019. Y en ella se narra la historia de la agente Elena Poveda, quien desde Bogotá llega a Puerto Manigua, en la frontera sur colombiana, para investigar el asesinato de varias mujeres mestizas e indígenas. Esas son parte de una congregación religiosa llamada la Iglesia del Edén, conformada exclusivamente por mujeres y dirigida por Raquel, una mujer blanca. Entre las asesinadas se encuentra Uche, de la comunidad indígena Mananuc, quien se ha integrado a la congregación. En la trama, Elena cuenta con el apoyo del policía Reinaldo Bueno, del pueblo indígena Nay, y con los recelos y resistencias de su comisario Iván Uribe. Uribe es un hombre mestizo y la máxima autoridad destacada en Puerto Manigua, hasta que arriba Elena, la que posee un rango superior. Las mujeres asesinadas yacen en la selva al otro lado del río que separa este espacio de Puerto Manigua. Ellas han sido encontradas con heridas de flecha y balas, pero Uche aparece colgada de las muñecas al estilo de las torturas aplicadas por los extractores de caucho. Además, el pecho de Uche le ha sido abierto y su corazón ha sido extraído. En algún punto se sugiere que en su asesinato pudo tener implicaciones Yua, indígena del pueblo Arupani, quien es uno de los eternos que protege a la manigua. También figura entre los sospechosos Efraín Márquez, un hombre blanco que extrae recursos de la selva. Luego se develará que el asesino es otro hombre blanco, un alemán llamado Joseph Schutz, junto con los indígenas del pueblo Yaricagua, los no contactados, a quienes él lidera. Conforme avanza la serie, Elena, quien nació y vivió sus primeros años en esta zona, irá recordando su relación con Ushe, a la vez que su rememoración muestra a su madre, Aura, bióloga que busca esclarecer los secretos de la selva y las propiedades de las plantas para curar enfermedades. Ushe es un personaje central, pues es la depositoria de la sabiduría de la selva y quien conducirá a Elena en la batalla final en contra de Joseph, quien desea controlar la manigua. La serie nos presenta tres tiempos narrativos. El presente narrativo es en el que Elena, como agente policial, ha sido encargada para resolver el asesinato de estas misioneras. Un segundo pasado narrativo, que es un primer tiempo pasado, que se ubica en los años 40 y que cuenta la manera en que Yua y Ushe se encuentran cuando esta última escapa de los caucheros y sobre la manera en que Ushe se vuelve una guardiana de la selva o manigua, de la mano de Yua en la disputa contra Joseph por este espacio de la manigua. Y otro pasado narrativo más reciente, posiblemente en los años 70, en los que Elena recuerda su pasado de infancia en Puerto Manigua, su encuentro con Ushe y la muerte de su madre. Sin perder de vista que toda narración acarrea el riesgo de asumir un lugar de enunciación permeado por visiones coloniales, racializadas y de género, me propongo reflexionar, más bien tomar unas notas sobre la manera en que la serie representa la disputa en torno a la conservación y la apropiación de la selva, la manigua, en esta miniserie. Quisiera proponer que en dicha disputa se escenifican afirmaciones y reconfiguraciones de los significados de masculinidades y feminidades de las y los protagonistas. También que tales significados de género se intersecan con las relaciones entre blancos y mestizos con los pueblos indígenas. En la serie, estas son relaciones marcadas por el conflicto, la apropiación de la fuerza de trabajo de los pueblos indígenas, la destrucción de su modo de vida y la explotación de la naturaleza. Para avanzar en este cometido, quisiera referirme a mi interpretación sobre la manera en que se pone en juego la representación de estas relaciones de género en la serie. Y de manera muy general, debería decir antes que por género entiendo la construcción social e histórica de la diferencia sexual. También que dicha construcción de género es relacional, lo cual no solo se refiere a las relaciones de poder de hombres sobre mujeres, a los que podría llamarse como intergenéricas, sino a las disputas que se establecen entre los significados de la masculinidad entre ellos mismos y de la feminidad entre ellas mismas o intragenérico. Como toda relación de poder, estas relaciones están conformadas por esfuerzos de hegemonizar el sentido de la masculinidad y la feminidad, pero también por el esfuerzo de tomar distancia de estos sentidos. Por último, también debería señalarse que la experiencia de los sujetos está entrecruzada por categorías sociales, entre ellas la de etnia, que establece
relaciones y delimitaciones identitarias entre el nosotros y el otro. Esto lleva a que hablemos de masculinidades, feminidades, así en plural, y de su carácter móvil e histórico. Dicho esto, quisiera indicar que en la serie las masculinidades que yo quisiera clasificar como neocoloniales es uno de los marcos conflictivos que definen la serie. Retomando lo señalado por Benoît Bunic, los lugares urbanos y la selva en la serie son lugares que portan unos valores, cito, que inducen a una representación de una Amazonía violenta y amenazada, el lugar del crimen lleno de historia, la memoria de la esclavitud y la cosecha del caucho, el campamento de los madereros que refuerza la imagen de una amazona sometida a la deforestación y un campamento amerindio estacionado detrás de empalizadas. Los valores, y cierro la cita, los valores a que se refiere el autor en este pasaje son los caucheros que explotan a los pueblos indígenas, entre ellos el de Ushe, y de los que ella ha debido escapar. De aquellos hombres también se narra su brutalidad en las formas de tortura y el despojo al que han sido sometidos los territorios indígenas como parte de la estrategia del extractivismo orientada por la ganancia. El de los caucheros se encuentra en el segundo pasado narrativo de la serie, el más lejano. En el más cercano está presente otra forma de extracción, que es el de los madereros representados en el personaje de Efraín Márquez. Este es un mestizo, más bien blanco podría decirse, que se afirma en sus recursos y en la violencia frente a otros hombres, quienes trabajan para él y que le temen. Márquez vive en medio de la selva y entiende la manigua como el mayor de los poderes, la que determina los términos de quienes los habitan. En este marco es que Márquez establece su accionar. Señala en uno de los diálogos, y cito, aquí manda la manigua, nadie más que la manigua. Lo que haces tú, lo que tú todavía no sabes, le dice a Elena en este pasaje, es que en esta selva todos somos animales, tú, yo, el ejército, la policía, y no queda más que ser presa o depredador. Cierro comillas. Es claro que él se afirma a sí mismo frente al resto como depredador. Esto permite su afirmación en una selva concebida como salvaje, amenazante, en su relación conflictiva con otros hombres que atentan contra sus propios intereses. Eso determina, por ejemplo, su relación con los Yaricagua. Dice Márquez sobre ellos. Le dicen los Yaricagua, son salvajes. Y cuando nosotros cazamos alguno, nos quedamos con los disfraces para que sepan quién manda por aquí. El gobierno dice que son no contactados, pero no son indígenas, al menos no todos. Quien quiera que sea el que está allá dentro, se refiere a la selva, es solamente otro hijo de puta tratando de joderme a mí. Cierro comillas. Márquez no sabe de la existencia de Joseph y su relación con los Yaricagua, pero se trasluce su concepción racializada de estos. Los indígenas son salvajes y se cazan como los animales. De cualquier manera, son reconocidos como interlocutores que lo quieren joder. Por eso es que exhibe las máscaras que distinguen a sus enemigos y dice, nos quedamos con ellas, con sus disfraces, y los exhibe como un trofeo, como una forma de reafirmación de su poder, que es reafirmación masculina al mismo tiempo que una afirmación étnica racializada. La serie, debe decirse, no simplifica a Márquez. Resulta claro que reafirma su poder constantemente, pero también establece relaciones de paridad, responsabilidad y afecto. Eso sí, bajo nociones de una masculinidad que se rige por relaciones de hegemonía. Márquez cuida al padre de Elena como forma de agradecimiento por haberle salvado la vida. Sobre él dice a Elena, ustedes se parecen mucho, sí sabes, son un par de huevones, pero con huevas. Elena sonríe y acepta lo que se perfila como un cumplido y Márquez le propone un trato de tú a tú. Él le ayuda a cambio de que lo deje en paz, que no se meta en sus negocios. Eso sí, antes le ha advertido, aquí nadie mueve un dedo sin mi permiso. Él señala que no ha asesinado a las mujeres de la iglesia y sugiere que estaba enamorado de una de ellas a la que nunca hubiera hecho ningún daño. Su interés en que se encuentre a todos los que participaron en su asesinato y como cierre del trato, le ofrece a Yua, a quien capturó y que retuvo pensando que era uno de los que las mataron. Como parte de su reafirmación identitaria, que muestra esta heterogeneidad en sus relaciones, le dice a Elena, mira, yo puedo ser una bestia, pero no ando por la selva matando mujeres. Esa no es mi ocupación. Sobre esto quisiera recordar que no hay una masculinidad hegemónica en sentido puro, que se personifica en un solo sujeto. Hay relaciones de hegemonía, y Márquez las establece a partir de su lugar neocolonial y extractivista que conforma el eje fundamental de su masculinidad. Con menos simpatía en la serie es representada la masculinidad de Iván Uribe,
Uribe, en su condición de policía, es un asalariado del Estado que ve por los intereses de Márquez en el espacio urbano que es Puerto Manigua. De esta manera, Uribe posee una doble condición de agente colonial. Por un lado, es parte de la avanzada del poder central sobre la frontera de Colombia, que linda con la selva. Por otro lado, posee sus propios intereses, de ahí su relación con Efraín Márquez, el poder que realmente es al que rinde cuentas y a quien ayuda a apropiarse de la selva. Desde mi perspectiva, en la serie se sugiere que Uribe teme a Elena, y esta es una fisura en su imagen de hombre con poder, en control de la situación. De ahí que Uribe ordene a Reinaldo Bueno asesinarla. Asesinarla, podríamos arriesgarnos a decir, es eliminar la inversión de su poder que representa que Elena sea la que mande, una mujer que evidencia sus fisuras frente a sus subordinados. Elena amenaza con destruir los privilegios que su condición masculina neocolonial le suponen. Frente a tal amenaza, Uribe se afirma frente a estos otros hombres que se ubican en una jerarquía inferior, volviéndose más violento con Reinaldo Bueno, otro indígena, su subordinado a quien ordena matarla. Desde la perspectiva de la serie, la verdadera amenaza para la manigua es Joseph Schutz. En el tiempo narrativo más lejano al presente, se devela que Joseph, un alemán, era un soldado nazi, posiblemente un oficial, un soldado y sobre todo un científico. Joseph representa en la serie la ciencia moderna interesada en extraer el conocimiento de la selva al costo que sea. Joseph busca supuestamente cuidar a la selva recurriendo a la violencia, de aquí el conflicto con los madereros representados por Márquez. Su finalidad es controlar el poder de la manigua. Joseph expone la relevancia de la manigua a sus superiores, a quien dice, todo es verdad, todo lo que hemos leído. En la selva está la conciencia de la humanidad, y en esta conciencia está el todo. La oscuridad es el corazón de la selva, la puerta a un poder infinito, el arma perfecta, una raza suprema creada desde la oscuridad, capaz de manipular la conciencia de la humanidad. Cierro comillas. Como sugerí, los intereses de Márquez y Joseph Schuss no confluyen. El primero busca apropiarse de la exterioridad de la selva, mientras que el segundo de sus profundidades, aquellas que dan acceso al conocimiento y a un poder mayor al que se imaginan los madereros. Y por eso busca protegerla, utilizando armas de fuego y su alianza con el pueblo indígena de los Yaricagua. El pueblo de Yaricagua, hasta donde puede observarse en la serie, está compuesto únicamente por guerreros varones. Ellos, que aparecen como los únicos indígenas que inicialmente ejercen violencia, han realizado una alianza con Joseph, a quien han erigido como su líder. Joseph también requiere de su alianza con Yua, hombre indígena que debe su condición de eterno a su relación de cuidador de la manigua. Yua se funde y es capaz de ver la dualidad entre la luz y la oscuridad que lo forma todo. Es inicialmente el único interlocutor válido y conocedor de la selva, como lo devela su monólogo inicial, que en realidad es un diálogo con la manigua. Cito, verde profundo, canto de los animales, caudal del río lleno de vida, madre selva, eres mi casa, aunque los hombres no lo quieran ver. Madre selva, eres el origen de todo, el espiral, la semilla y la calavera. La eternidad es tuya. Madre selva, un demonio ha pisado tus entrañas, uno que no pertenece aquí, a tu naturaleza. He estado con la luna, el sol, los jaguares y los caminantes. Su sabiduría me ha acompañado todos estos años y aunque te he abandonado, déjame liberarte del demonio blanco que pudre tu interior. El diablo blanco es Joseph. Este diálogo, que se ubica en el tiempo narrativo presente, es clave desde varios puntos de vista. Entre ellos, porque nos indica, como señalé, el lugar que tiene Yua como conocedor e intérprete de la manigua y que, sin embargo, se encuentra en entredicho en tanto él la ha abandonado. La razón de tal abandono se encuentra en uno de los pasados narrativos cuando Yu acepta la alianza con Joseph para combatir de manera violenta a los caucheros. Estos últimos, ya llevo 15 minutos, me indica Berto, Yu acepta la alianza con Joseph para combatir de manera violenta a los caucheros. Estos últimos han estado asesinando a los Yaricagua y también a los Arupani, el pueblo de Yua. El abrazo de la violencia por parte de Yua, quien cede a las presiones de sus propios hombres, es lo que hace que Yua abandone el sendero del cuidado de la manigua y de su propio pueblo, que es parte del todo. Como se puede observar de lo dicho, en la serie la violencia es una práctica masculina y sobre todo una impuesta por hombres blancos. Es Joseph quien convence a Yua de atacar a los caucheros en esta alianza entre Arupani y los Yaricagua.
bajo el pretexto de que no destruyan a sus pueblos y su conocimiento. Los Arupani, sin embargo, también asusan a Yua para que tome esta decisión por miedo a su exterminio. Resulta significativo que la serie nunca muestre una mujer Yarikawa. También en lo es que Ushe, quien reúne todas las cualidades positivas vinculadas a la naturaleza, el cuidado de la vida y del conocimiento de la manigua, reprocha a Yua por seguir este camino de violencia que a la postre llevará al exterminio del pueblo de ambos como venganza de los caucheros. Em, a partir de esta problemática, ¿quién es el portador de la narrativa sobre la verdadera naturaleza de la manigua? O más bien, y reformulándolo, ¿quién es la portadora? A mi parecer, la respuesta que propone la serie está en el terreno de las protagonistas y de la construcción de la naturaleza femenina o feminizada. A mi juicio, la serie propone tres narrativas de lo femenino que se entrecruzan y que se contraponen a las narrativas masculinas de apropiación de la manigua. La de Aura, madre de Helena, la de la iglesia del Edén, en la voz de su líder Raquel, y la de Ushe, con Helena subsumida en ella. No voy a tener tiempo de desarrollarlas todas, pero voy a hablar sobre Raquel, que es una de estas narrativas de lo femenino. Raquel es una mujer blanca y en el tiempo presente de la serie es la líder de la iglesia del Edén. A lo largo de la serie, la voz de Raquel en off construye una concepción sincrética de del Génesis cristiano y quisiera citar en extenso y abro comillas. Dios plantó un jardín llamado Edén. Ese jardín es la manigua. Después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una semejante a él para que lo ayude. Entonces Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con su carne. La costilla que Dios había sacado al hombre formó una mujer. Entonces exclamó, esta sí es un hueso de mis huesos y carne de mi carne. En la mujer está toda la sabiduría de Dios y como la manigua, su inmensidad está por crear vida. Cierro comillas. En este pasaje redefine la dignidad de la mujer como depositaria de la sabiduría divina. Equiparan al Edén con la manigua en su capacidad creadora, que es en definitiva una capacidad femenina, como lo señala en otro de los monólogos. De nuestros enemigos líbranos, Dios nuestro, en el nombre de la Madre, de la Hija, de la manigua. Amén. Tu sangre fluye entre nosotras y en la manigua. Somos una sola luz, una sola fuerza. Cuerpo fecundo, cuerpo de vida, Madre de todas, abrázanos, líbranos, Señora, Dios nuestro. En el nombre de la Madre, de la Hija y de la manigua. Amén. Alabada sea Dios, alabada sea la manigua. Cierro comillas. En esta transmutación de la Trinidad masculina en femenina, sobresale la superposición de la manigua en el lugar del Espíritu Santo. Desde una perspectiva de la religiosidad tradicional, cito, el Espíritu es, por apropiación, el principio de cuanto Dios suscita fuera de sí mismo como participación de su bondad. El Papa Juan Pablo II ve en el Espíritu Santo la fuente de toda dádiva divina en las criaturas, la donación de la existencia a todas las cosas mediante la creación. Por otra parte, según Arturo Domínguez, a quien cité en el pasaje anterior, debemos a San Ireneo la idea de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las manos con que Dios hizo todas las cosas. De tal suerte es la presencia del Espíritu de Dios la que se observa en la creación. Así, el discurso de Raquel propone un sincretismo de la manigua con el espíritu de la diosa que se expresa en la creación de la vida. Además, Dios expulsa al hombre del jardín del Edén y debido a su ceguera, le resulta imposible encontrarlo. Aquí, estar ciego es una condición que se deriva de la destrucción que el hombre ha traído por siglos. Con hombre se refiere a aquellos portadores de una identidad genérica a la que se asocia tal destrucción de la manigua, tal y como señalé en la primera parte de mi exposición. El carácter masculino de este ser destructor queda aún más evidente cuando Raquel, al hablar de la búsqueda del árbol de la vida, que es árbol del conocimiento que Dios colocó en el Edén, señala, por eso ahora nosotras, las creadoras de vida, las guardianas del Edén, tenemos que encontrarlo. En la serie, para Raquel y su iglesia del Edén, Ushe, hija de la selva, es la guardiana del misterio de Dios, que en la teología tradicional no es otra cosa que el misterio de la Santísima Trinidad. También es la guardiana del árbol de la vida, es decir, del conocimiento en el Génesis. Un simbolismo importante en la serie que muestra esta relación sincrética entre la narrativa religiosa de Raquel y las concepciones de los pueblos indígenas, aquí representados, es el del corazón. En uno de los capítulos, un anciano indígena dice que el corazón es vida, es el órgano que provee de sangre a los demás, es como la madre selva, por otra parte, es como la madre selva. Por otra parte, en la narrativa de una Santísima Trinidad femenina, Ushe es hija,
y el suyo sería el equivalente al corazón de Jesús, que en el catolicismo es el símbolo del amor divino. Habría que recordar que Elena ha encontrado a Ushe con el pecho abierto y sin su corazón. Más adelante se presentará a Joseph, quien se lo ha extraído, conectado a él con sus artificios científicos. El corazón es la llave de Joseph para el ingreso a las profundidades de la manigua, lo que en la lógica de su masculinidad supondría cumplir su afán de control y poder. A partir de lo señalado, quisiera proponer que la narrativa de la serie establece la conexión entre la dominación masculina y explotación de la naturaleza, que por otra parte, siguiendo a Rosemary Radford, es el centro analítico de una línea del ecofeminismo occidental. Quisiera cerrar ahora retomando la crítica que según Radford realiza el ecofeminismo holístico al cristianismo y a la ideología científica, ambos presentes en la serie, como fuentes y reforzadoras principales de la dominación sobre la mujer y la naturaleza. Esta crítica se asocia a lo que podría llamarse una historia ecofeminista de la caída del paraíso. En esta historia, un pasado de relaciones igualitarias y de relación benigna con toda la naturaleza fue destruido por pueblos patriarcales que impusieron una dominación militarizada. Cito esta autora. La implicación de esta historia ecofeminista de la caída del paraíso es que la recuperación de una asociación entre hombres y mujeres y una relación sustentadora de vida con la naturaleza nos exige un rechazo de todas las formas de religión patriarcal y un regreso a la o una reinvención de alguna forma de adoración de la antigua diosa de la naturaleza. La narrativa de Raquel acerca de esta propuesta, como he procurado anotar perdón, la narrativa de Raquel se acerca a esta propuesta y como he procurado anotar, para ello el papel de Ushe dentro de sus pueblos indígenas es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esta exposición, que de manera muy interesante, por lo menos cuando yo la estaba escuchando, yo escuchaba masculinidad, violencia, etcétera, y yo decía, ¿dónde aparece la naturaleza? ¿Dónde aparece lo femenino? Y justamente me imagino que no es así en la serie, ¿verdad? Pero va eh, analizando, separando justamente esta estructura simbólica en torno a la raza, la naturaleza, la comilla civilización, lo masculino, lo femenino. Tenemos oportunidad incluso para conversarlo más al cierre de las tres exposiciones. Algo que se me ha olvidado plantear, las personas que nos acompañan, sea por Facebook, Instagram o YouTube, pueden plantear preguntas, aquí estaremos recogiéndolas y transmitiéndoselas a las personas expositoras. A continuación viene bueno, la segunda participación en esta mesa de Adriana Jiménez Rodríguez, la pornografía feminista en The Douche. Voy a leer aquí, perdón, el CV de Adriana. Adriana es profesora de la Universidad de Costa Rica desde el año 2002. Ha ofrecido cursos de grado y posgrado en retórica inglesa, literatura, crítica literaria, comunicación intercultural, en la Escuela de Lenguas Modernas. Sus áreas de investigación más destacadas son literatura de mujeres, escritoras en historia literaria y bueno, pues más recientemente ha trabajado el tema como ecofeminismos, queer, interseccionalidad. ¿Qué más? Es extenso, perdón, aquí estoy como resumiendo, ¿verdad? Enfoque feminista, diversidad sexual, ecología, racialidad, sostenibilidad, ética animal y estudios veganos. Y bueno, las mismas reglas que con Mauricio, ¿verdad? Yo voy a avisar a los 15 minutos por un mensajito, por otro mensajito a los 20, para que vayan preparando el cierre. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos y para saltar del charco justamente de las letras hasta las artes y hacia las series de televisión. Cuando quiera. Sorry, gracias, Bertolt, muchas gracias. Es que para compartir el audio, primero para estar segura como que está sonando, porque tengo como varias escenas ahí, pero creo que son dos operaciones diferentes porque Zoom lo hace todo lo más difícil posible. Ok, voy, les prometo que ya voy. Ok, ¿están viendo mi pantalla?
Sí, en el Zoom lo vemos. El asunto es que creo que estás en dos dispositivos, entonces yo no sé si es el Sí, que estamos viendo en la transmisión. pero digamos, ahí ven la pantalla, la portada de la presentación, sí. Sí, sí la vemos. Y en la transmisión de YouTube también se ve la presentación. Excellent. Thank you very much. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Bertol que me invitó a este proyecto tan interesante, este, sabiendo que es una de mis áreas de interés. Me encanta que existen este tipo de actividades en la Universidad de Costa Rica y me encantan todas las actividades que organiza el Instituto de Investigaciones en Arte, así que realmente muchas gracias. Mi tema es relativo a la pornografía, ¿verdad? Es un breve comentario sobre la transformación de Candy Aileen, de trabajadora sexual de calle, a creadora directora de pornografía feminista, en esta serie en particular. Eh, este es un tema un poco loco de poder expresar algo en 20 minutos. También les aclaro que yo estoy acostumbrada a hablar en inglés, entonces en español a veces me oigo eh, un poco como Barbie, pero bueno, aquí vamos lentamente. Hay ciertos términos que me cuestan en español. Entonces, tengo que empezar hablando del término pornografía, que como término es un término bastante amplio, ¿verdad? Es una industria gigante. La pornografía existe de varias maneras. Existe como concepto, existe como registro visual cinematográfico, en cierta forma, también existe como industria y también como un imaginario, ¿verdad? Como un lugar que no es, eh, por decirlo de alguna forma, que no es un lugar real, sino un lugar imaginario, ¿verdad? Yo siento que la pornografía sigue siendo una manifestación de o un reflejo oscuro del secreto de la sociedad en determinado momento, y eso es importante de recalcar, ¿verdad? La pornografía como trabajo sexual también es un área de estudio enorme, masiva, y yo siento que para poder hablar de pornografía, inclusive para poder hablar de pornografía feminista, es eso, que hay una subdivisión dentro de los distintos tipos de pornografía que existen y que han existido, lo cual es como pasado, presente, inclusive el futuro con esto de las AIs y todo, es una locura, es un tema que realmente ocuparía una vida entera. Entonces lo que voy a hacer es como hablar muy poquito de eso y específicamente de este personaje, específicamente en esta serie. Entonces eso me gustaría aclararlo, ¿verdad? Eh, la pornografía existe como industria, pero también como lugar social. Aquí tengo una quote de Aileen, del personaje que me ocupa en este momento, que en determinado momento en la temporada 2 dice, porn is about the risks we take to be one another. I love that. Me encanta eso porque es como, como ella lo define, ¿verdad? Y no se trata solo de pornografía como quién la define, el canon, la autoridad, quién es una autoridad en pornografía, etcétera, sino en el caso de cómo esta personaje lo define mucho como las relaciones en general, las relaciones humanas, ¿verdad? La pornografía, dice ella, es acerca o trata de los riesgos que tomamos para estar unes con otros, ¿verdad? Y eso me parece como demasiado lindo, una manera súper linda de hablar de pornografía. Eh, bueno, la humanidad y la pornografía, ¿verdad? Yo tengo un libro muy interesante de las primeras fotografías pornográficas, porque el porno de antes, así, desde los daguerrotipos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que desde que la gente pudo registrar los cuerpos, la desnudez y la desnudez asociada a la sexualidad específicamente, entonces existe la pornografía, ¿verdad? O sea, la pornografía es un compartir en un registro, básicamente. Hoy en la mañana estaba pensando, ok, ¿cuál es, que es probablemente un tema para un paper futuro, ¿verdad? ¿Cuál es la relación o cuáles son las multirelaciones entre el arte y la pornografía? Porque la pornografía puede ser una forma de arte, pero no toda la pornografía es arte. Y ahí entran como cuestiones de definición de crítica literaria, ¿verdad? Como qué es arte, qué no es arte, qué es literatura, qué no es literatura, pero en fin, es interesante que los seres humanos, desde que pudieron registrar la desnudez asociada a la sexualidad, lo hicieron. Este, por ejemplo, es bueno, no veo nada, 1855, una cosa así, o sea, data de larga data, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la pornografía se transmite, esa es una característica. Se vende, se compra, se intercambia. Es como un bien desde el punto de vista materialista. Es una discusión amplia.
Es difícil resumir en tan corto tiempo. Sin embargo, me voy a referir a esta serie de HBO que se llama The Deuce, del headrunner Simon. Esta serie eh, sucede en un momento histórico en el cual la pornografía tiene un salto, ¿verdad? De la ilegalidad a la legalidad. Entonces, ese es como el marco, digamos, político en que la serie toma lugar. Les voy a quitar la foto para que se concentren. Ok. El boom de la pornografía, sí, como les dije, tiene que ver con un aspecto de legalidad, de pasar de la ilegalidad a la legalidad. Eso está ligado a carteles de mafia, drogas, trabajo sexual propiamente, el trabajo sexual que lo voy a llamar trabajo sexual de calle. En la serie se ve, ¿verdad?, donde las trabajadoras sexuales en su mayoría trabajaban con sus cuerpos intercambiando favores sexuales por dinero, mediados por un proxeneta. En inglés la palabra es pimp, pimp, ajá. Proxeneta me suena súper raro, pero bueno. Entonces ahí comienza la serie, más o menos en los 70s, después se extiende hasta los 80s, ¿verdad? La primera temporada es un poco eterna. Hay que armarse de paciencia para verla si la quieren ver. Bueno, consultando con expertos de este realizador, una se da cuenta que él tiene una manera de trabajar que le interesan todos los aspectos de algo. Ajá. En la segunda temporada de la serie se hace ese leap, ¿verdad? Ese salto de la pornografía ilegal a la pornografía legal. Esto yo lo voy a hablar en el personaje de Aileen Candy, ¿verdad? Se inicia como una trabajadora sexual de calle, de esquina propiamente, sin embargo, independiente. Ella se rehúsa a trabajar con un proxeneta y esto es significativo. Yo lo veo como, en el caso de ella, un proceso de transformación o un viaje en el cual esta mujer vive o experimenta un proceso de autoconocimiento, autopercepción, autoidentificación, autodefinición y empoderamiento, en el cual ella se apropia de su trabajo sexual, el trabajo sexual, ¿verdad?, como uno de los elementos fundamentales de, el aspecto pornográfico de esta serie. El otro elemento es el producto, ajá, que sería como el acto sexual documentado, si estamos hablando de trabajo sexual de calle, o el producto, el registro, digamos, visual y con audio o no, opcional, que puede ser visto muchas veces, ¿verdad? Esto como definición. Antes del VHS, no sé cómo se dice en español, y de la tecnología que fue, bueno, ustedes se acuerdan, bueno, no sé, hay gente muy joven aquí, pero bueno, los VHS que había que meterlos en el coso y devolverlos manualmente, ir a la tienda, sacarlos, etcétera. Eso para la industria de la pornografía representó un cambio significativo, ¿verdad? Porque antes de que usted pudiera reproducir las películas en su casa, fueran pornográficas o no, pues había que ir al cine, ¿verdad? O había que ir a lugares, digamos, públicos de exhibición de lo que sea que estuvieran viendo. Entonces, antes de esta tecnología, las películas pornográficas, cuya categoría era XXX, ¿verdad? Ese era el rating, se exhibían en teatros, en cines, y era todo un sistema muy específico de capitalización del registro del acto sexual. Entonces, en el caso de esta personaje, Aileen, ella pasa a llamarse a sí misma prostituta, ¿verdad? Lo que yo bien prefiero llamar ahora trabajadora del sexo, a involucrarse en la dirección, producción y la creación de la pornografía. Y esto involucra la mirada, que es la mirada femenina de alguien que está poniendo el cuerpo en el registro, mediado por bienes materiales, intercambio económico del acto sexual. Este es el momento que siento que la visión de ella sobre su propio cuerpo y su propio trabajo sexual, así como los cuerpos de otras mujeres y su trabajo sexual, empieza a tener un efecto que tiene repercusiones en el mismo registro visual de la pornografía, es decir, en el producto, en lo que la gente va a ver. Si bien es cierto, la mayoría de los consumidores en ese momento eran hombres, pues ahora creo que es más balanceado, si no me equivoco. Pero es otro tema porque una vez que surge Internet y hay más accesibilidad a la pornografía, por ejemplo, bueno, es otro monstruo de análisis, ¿verdad? Con dispositivos personales como los celulares, en cuanto yo siento que se han dado como más permisos, por ejemplo, para que las mujeres puedan consumir pornografía, ¿verdad? O sea, dentro de la esfera femenina en la sociedad heterocapitalista patriarcal, existe ahora más espacio para que las mujeres puedan consumir pornografía. Eh, en todo caso, ese es un tema que lamentablemente excede mis 20 minutos en ese momento. La pornografía es un tema de interés social,
y académico, ¿verdad? Siempre ha sido como el fantasma de lo que sea que está sucediendo sexualmente con la sociedad humana en cuanto a la globalización, el libre comercio, el comercio de los cuerpos, etcétera. Eso tiene mucho que ver. Es muy difícil hablar de la pornografía en The Juice sin referirse a las guerras del sexo de los 70s y los 80s del feminismo anglosajón blanco en su mayoría en Estados Unidos, que de por sí es mi área de expertise, desconozco un poco el feminismo latinoamericano. El cual básicamente es un pleito, ¿verdad?, entre las feministas antisexo y las feministas prosexo, y eso es una simplificación, obviamente, para poder decir algo en tan poco tiempo. En este caso tenemos que hablar de Andrea Dworkin, que es como la máxima representante de las feministas antipornografía, un movimiento que se ve en la serie en The Juice, Women Against Porn, One, ¿verdad? Hacia, sí, es un movimiento activista contra la pornografía que aportaba específicamente hasta la legislación en contra de la pornografía como una respuesta ante el trabajo sexual y la vulnerabilización y la brutalización que se hacía de los cuerpos de las mujeres en este tipo de trabajo sexual, en este contexto histórico y geográfico. Las feministas que estaban contrarias a esto son feministas que inclusive en los 70s y en los 80s defendían propiamente el derecho a la libre expresión, aún sabiendo que el tema es muy complicado. Aquí yo quiero plantear mi tesis al respecto de cómo yo estoy visualizando la existencia, el tratamiento de la pornografía en general y la visión de la pornografía feminista, o lo que yo estoy llamando pornografía feminista en este show, que se llama específicamente, ¿verdad? Bueno, específicamente The Juice. No quisiera que esto se tomara como generalizaciones al respecto de la pornografía, la industria de la pornografía o del trabajo sexual en la actualidad, o inclusive en ningún contexto que no sea el específico al cual me estoy refiriendo. La industria del sexo dentro del heteropatriarcado ha generado muchísimo abuso de personas, en su mayoría mujeres, en condiciones vulnerables y esto es innegable. Sin embargo, una visión o una perspectiva abolicionista que parte del hecho de que no es posible el trabajo sexual en libertad me parece extremo y no es un lugar desde el cual se pueda generar ningún tipo de diálogo productivo respecto al trabajo sexual. En ese sentido estoy totalmente en contra. Hay cosas que son obvias. En este caso, la pornografía feminista está radicalmente separada de todo lo que sea trabajo sexual o esclavitud sexual o tráfico sexual no consensuado, incluyendo la trata de blancas, la explotación de menores, etcétera. Son dos discursos que se tienden a aglomerar, se tienden a poner juntos en el mismo saco y esto no es pertinente ni justo para una discusión inteligente. Desde este punto de vista, como feminista, como ecofeminista, vegana, queer, me parece que todo un discurso que parte de eso no es posible o es un discurso del cual yo personalmente me voy a mantener siempre alejada ideológicamente porque no hay nada que no se pueda problematizar y no hay nada que nunca sea solo una cosa en temas de trabajo sexual y pornografía y esto es más que evidente. Sin embargo, yo no diría que me posiciono en un punto libertario porque todo lo que se asemeja o se aproxima a un punto de vista libertario a mí me parece sospechoso. Me parece que viene de cuerpos masculinos, blancos, cisgénero, totalmente heteronormados, que toman como base la explotación de los cuerpos de los otros, especialmente en este caso los de las mujeres. En todo caso, lo que quiero decir es que es como básicamente mi tesis en un análisis que ha sido un ejercicio de reflexión profundo en cuanto no solo a mi visión como profesional, sino también como volver a posicionar ese tipo de temas dentro de la academia como expresión artística que puede llegar a ser la pornografía y la pornografía independiente, la pornografía feminista, ¿verdad? Aquí voy a parar y voy a poner esta escena. Por favor, me indican alguien, tal vez Bertolt por WhatsApp, si escuchan. Siento como que estoy hablando sola y ese es No, el no, problema. aquí estamos. Compartiendo sobre audio y ahí avisamos. Ok, aquí estoy en la misma pantalla todavía. Sí, me estoy viendo en la otra pantalla. Qué Sí, desastre. todavía. Ahora ya no está compartiendo. Ajá, aquí está. Gracias por decirme que aquí está. Ok, ok. Aquí ven el video. Efectivamente, sí. Ok, voy a ver si lo escuchan. I make erotic films. Suena bien. It's spent femme-erotica. I call it. Basically, it's skin flicks. It's porn. Yes, I make porn. It's different. They do it different. It's not your usual fare. But I'm a pornographer. And I've been a porn actress. So there it is. You watch much porn? I've seen.
Ok. Bueno, en este caso, cuando Candy y Eileen, ¿verdad? Son los dos nombres, uno es el nombre profesional, es decir, otro es el nombre real de ella. El arco de crecimiento de este personaje es impresionante y es conmovedor ver cómo ella tiene eh, un momento en que ella acepta que eso es lo que ella hace y que la mirada que ella aporta a lo que hace importa y que vale mucho. Esto sin decir que no, que no hay tipos de pornografía que así, que sí afectan mucho y dañan mucho y son lesivos, ¿verdad? Sí, para las mujeres en este caso específico del que estoy hablando. I was thinking about my movie last night. You don't say. I was talking to a bunch of girls I used to know from the street. There are so many good stories. Stories. Funny stories. Scary ones sometimes. And I wanted to make a bunch of people into one character. A composite. Yes. A composite, yeah. And I wanted it to be about, like what really happens to women that I was ignoring. What happens? Fuck, there's a cost to this, to all this. Do you ever think about that? Bueno, aquí estoy yendo un poco como atropada loco, pero bueno, se me acaba el tiempo. En realidad, aquí me parece que debo empatizar, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Tratar todos estos temas dentro de la academia, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Son dinámicas de género y poder que se mueven a niveles reales y también dentro de lo que se considera discurso académico aceptable o no aceptable, ¿verdad? Yo siempre he tenido un gusto por transgredir, por intervenir espacios académicos en cuanto a temas que me parecen relevantes, entre más tabú, más relevantes, es hablarlo sobre la mesa. Una sociedad que sea fuertemente oprimida y por ende reprimida sexualmente es una sociedad que está enferma, que no acepta el aspecto fundamental de la sexualidad humana y que genera índices absurdamente desgarradores en cuanto a abuso sexual. Esto es una realidad que sería como mi contraargumento contra estas feministas que insisten en la abolición y no es algo conducivo a la realidad, ¿verdad? Bastan dos miradas al dark web para darse cuenta de que lo que se hace es empujar estas cosas al fondo y en el fondo hay cuerpos, hay personas que están sufriendo las consecuencias de esto. Yo preferiría tenerlo todo sobre la mesa, tener discusiones y diálogos al respecto que puedan garantizar la seguridad de las personas que participen consensuadamente en la industria pornográfica, básicamente. Ya voy porque esto es para acá, para allá. Ok, esta es, ya sé que ya casi tengo que terminar. Y aquí tengo un cronómetro. Okay. Esta escena me parece que es ilustrativa de lo que les acabo de decir. You know, I really don't give a shit what people say or what they think. I mean, let the bastards talk. I'm not proud of everything that I've been through in my life, but I am proud of how I've gone through it. And I really don't give a shit what someone else thinks is moral. There's too many people who are like weighed down by how other people see them, like how they look to other people. Not you. No, no, look, I'm fucked up in all sorts of ways, I promise. Not that. I mean, I'm not gonna live my life for someone else's idea of what's normal. There is no normal. I always say that. Fuck normal. Normal is a lie. Bueno,
En determinado momento, ella hace 2 películas que se muestran en la serie, bueno, una que es un remake de la película de Caperucita Rosa, pero en versión porno, y otra que al final de la serie termina siendo como un art house classic, una película que ella logra hacer, digamos, que es considerada dentro del canon, que al final se sugiere que inclusive es premiada al respecto, ¿verdad? El compañero de producción de ella le dice, quítele las escenas de sexo en determinado momento, y ella le dice, fuck them, ¿verdad? Que se jodan. No me avergüenza esto es lo que yo sé, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo hice por mucho tiempo, y es la pregunta con la que quisiera terminar yo, ¿verdad? O sea, como una película de que tenga que ser art house classic, que entra dentro de esa categoría, no puede incluir escenas explícitas de sexo, y cuál es la ganancia de que no se vean estas escenas. ¿Quién dentro de mi metodología, que yo trabajo siempre, la pregunta es, ¿quién se beneficia de algo, verdad? Eh, ¿Y a costa de quién? Entonces, ok, vemos comedias románticas donde la mujer llega al orgasmo en la posición de misionero después de 0 foreplay, ¿verdad? Con un énfasis en el falo. La mujer llega a un orgasmo mágicamente en 2 minutos, y después la gente llega y piensa que esto es verdad, ¿verdad? La gente piensa que es cierto. O sea, ¿a quién le beneficia eso? ¿Quién va a ver estas películas? ¿Quién paga por ver estas películas, verdad? La estructura patriarcal que normativiza la sexualidad humana de manera muy clara, para detrimento muy claro y beneficio de, obviamente, los hombres heterosexuales que más se acerquen al hombrecito de Leonardo da Vinci, básicamente. Entonces, lo que me encantó de esta serie, lo que me encantó de Aileen fue eso, es decir, hacer yo puedo ser filmeasta, yo puedo ser cineasta, yo puedo hacer películas que sean art house classics sin quitarle el fucking, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos como seres humanos, y está bien, y estaría mejor si pudiéramos ser más honestos, más abiertos, más verdaderos. De ver qué tipo de fucking se ve, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica, ¿verdad? Porque como están las cosas es muy difícil que alguien que se identifique como mujer alcance un orgasmo en 2 minutos sin foreplay en posición de misionero, y no es solo lo que yo creo, es la contribución, ¿verdad?, de la pornografía feminista contemporánea. Quisiera terminar con cuando Aileen le dice están haciendo la escena de la Caperucita Roja, esta porno, que Erika Lust también tiene una nueva, no me dio tiempo de decir casi nada. El actor porno que contrató dice, no, es que esto parece como una violación, y ella le dice, nadie está diciendo nada de violar a nadie, esto es la fantasía de ella, y en cualquier momento ella puede cambiar las cosas, en cualquier momento ella puede, les voy a poner la cita ya solo para terminar, porque yo tengo claro que ya se me acaba el tiempo. Las citas son estas, ¿verdad? Ella le dice a la compañera que está ayudándole a producir, a la actriz, porque ella también toma en cuenta las percepciones de las actrices pornos y tal, ¿verdad? She has to be as dangerous as any other creature in that forest. She can turn the tables at any time, ¿verdad? Lo que el ma está interpretando como un escenario de violación no es cual, ¿verdad? It's not rape, it's her fantasy, it's going to be hot. Ella dice que no es la fantasía de ella, no tiene nada que ver con violación. En cualquier momento que se salga la fantasía de ella puede detenerlo, ¿verdad? Y termina con esta cita en otro momento que dice, men and women are different beasts, but when it comes to fucking, we're all beasts, ¿verdad? El hombre y la mujer son bestias diferentes, pero cuando se trata de coger, todos somos bestias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por esta exposición. Hay una cuestión que tal vez podríamos ver si podemos corregir para la siguiente, para la parte de preguntas. Es que como Adriana tiene 2 dispositivos, digamos, el dispositivo que aparece en pantalla para YouTube es el del audio. Entonces, aquí por lo menos los que estamos dentro del Zoom estamos viendo toda la expresividad de Adriana, pero quienes lo siguen por Zoom están viendo una pantalla en negro. Y se pierde una parte de la performance. Pero vamos a ver si pudiese prender para la parte de debate, digamos, encender la computadora, ¿verdad? Para poder verla también, la gente que lo sigue por YouTube, que la pueda seguir. Pero eso será Que se perdieron todo el show, básicamente, digamos, el show lo vieron ustedes 3. Sí, sí, nosotros vimos el show de todos los gestos y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos resolverlo para el cierre, porque ahora vamos con la exposición justamente de Ariana Ibarra, ¿verdad? Ariana, ella va a plantear más allá de los estereotipos, análisis de personajes femeninos en O Negocio,
Esta es una serie brasileña. Ariana es historiadora, ella es docente en la Escuela de Estudios Generales, tiene una maestría en Historia Aplicada en la Universidad Nacional, con una tesis titulada El uso del humor político, análisis de las publicaciones humorísticas en los medios de comunicación costarricense, 1982-2018. También tiene investigaciones a nivel nacional en torno al tema del fake news y la prensa política. Y bueno, muchísimas gracias, Ariana, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla y cuando esté por compartir un par de videos, por favor me explican cómo hay que realizarlo. Pero bueno, espero que ahorita puedan ver la pantalla. Sí, la vemos ya. Perfecto. Ahí ya la ven tamaño pantalla completa. Sí, efectivamente. Perfecto, bueno, buenos días, saludos a los ponentes, un gusto haber escuchado a Adriana y a Mauricio, saludos al señor coordinador, el moderador Bertol, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradezco muchísimo que se me considerara en esta mesa, ¿verdad? Cuando Bertol me contactó y propuso la mesa, sin duda la primera serie que cruzó mi mente fue esta, ¿verdad? Que es una serie muy disruptiva y se encontraba ya de por sí dentro de mis intereses por analizar, ¿verdad? Pero todavía no sabía desde dónde podrían entrarle a ese análisis. Por ello, el día de hoy les presento la ponencia titulada Más allá de los estereotipos, análisis de los personajes femeninos en un negocio, de los directores Tikhomirov y Jordao, ¿verdad? Esta ponencia se basa en un análisis de los personajes principales femeninos y de los estereotipos ante los que ellas actúan y las temáticas principales que se desarrollan en la serie brasileña O Negocio. Esta es una serie de televisión brasileña creada por Luca Paiva Melo, por Rodrigo Castillo y dirigida por Tikhomirov y Jordao y producida por HBO Latinoamérica. La serie se estrenó en el 2013 y se extendió durante 4 temporadas, concluyendo en el 2018. Es una combinación de drama y de comedia que se enfoca en el mundo de las trabajadoras sexuales de lujo de Sao Paulo. La serie retrata la vida de 3 mujeres, de Karin, de Luna, de Magali, quienes son trabajadoras sexuales de lujo que buscan un enfoque innovador para su profesión. Ellas se encuentran cansadas de las limitaciones, de la falta de control sobre sus carreras y deciden aplicar estrategias de marketing empresarial para revolucionar este negocio. Juntas llegarían a fundar una agencia para trabajadoras sexuales que se llama Océano Azul, utilizando estas técnicas de marketing para atraer y mantener una clientela exclusiva. Voy a cambiar, ¿verdad?, la pantalla porque quisiera compartirles el teaser. ¿Me dicen si están viendo el cambio de pantalla? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Estamos viendo. Ok, el pequeño teaser, ¿verdad? Con lo que pretendo con esto es que puedan ver como ese cambio de rol, ¿verdad? Que realizan estos personajes de ser solo trabajadoras sexuales, ¿verdad? A ser también empresarias, personas, ¿verdad? Que llegan a controlar en la profesión en la que se desarrollan. Algunos de los aspectos teóricos y metodológicos, algunas de las aclaraciones que deseo realizar previo a adentrarme en el análisis es que esta es una investigación aún en transcurso que se basó en mayor medida en aspectos teóricos relacionados a la prostitución y a las discusiones respecto a su viabilidad económica y posibilidades de legalización. A pesar de que no se basa explícitamente en teorías de género, no se desconoce que la prostitución es históricamente ejercida por mujeres o sujetos feminizados, tal como lo señala Schechter,
quienes justamente bajo la estructura del patriarcado reciben una amplia clientela masculina, y esto ha conllevado a diversidad de interacciones inter e intragenéricas. Se resalta el trabajo de Lugo Saucedo, el cual no solo debate sobre las denominaciones respecto a la acción de intercambiar sexo por dinero, sino que se establecen pautas sobre el debate de la regulación laboral de las trabajadoras sexuales y cómo éste se conforma como una institución social patriarcal. Debido al contenido propio de la serie, se orientó a adentrarse en aspectos teóricos que entrelazaran el mundo de la prostitución, trabajo sexual, con el desarrollo económico y derechos comerciales, que forman parte de los dilemas constantes que enfrentan los personajes protagonistas en la consolidación de la empresa. Barquero Duarte, Salcedo Franco, Rueda Aldana realizan un ejercicio de análisis para reconocer si la prestación de este tipo de servicios puede llegar a desarrollarse en un establecimiento comercial. Este trabajo principalmente se desarrolla a partir del marco legal y comercial colombiano, no obstante, aporta aspectos esenciales para comprender el avance y cuestionamientos hacia Océano Azul, que sería la empresa que las chicas en la serie crean. En cuanto a la metodología, como aspecto metodológico, es fundamental resaltar que se dedicó a implementar los pasos de análisis exclusivamente para el análisis de personajes que señalan López y Nicolás, y también Cassetti y Chío. Esto específicamente orientado al análisis de los estilos de vida de los personajes, aspecto fundamental porque existe esta doble relación, el personaje visto como un elemento ficticio y el personaje persona, ¿verdad? Una persona real y no solamente esa carga narrativa. Se busca entender también cómo se conecta, cómo se puede observar ese fenómeno en la realidad con teorías que se utilizan para entender la sociedad y para entender a su vez los estilos de vida que las series a través de los personajes exponen al público. Para conocer la esencia de los personajes debe analizarse las decisiones que estos toman ante los conflictos que se presentan en las series. Las acciones pueden ser agrupadas en dos categorías: las elecciones consecuentes, que siempre van en el mismo sentido, y las disruptivas. Ahora me gustaría presentarles los tres personajes principales, que serían las tres trabajadoras sexuales fundadoras del negocio y que son las que se mantienen a lo largo de las 4 temporadas. ¿Okay? La primera sería Karin, ¿verdad? Que sería su nombre en la profesión, y Joana, ¿verdad? Que es su nombre real. Ella es la líder del grupo y la mente maestra detrás de las estrategias de marketing. Es sumamente inteligente, es un personaje muy determinado, y Karen es la que mantiene una visión mucho más clara de cómo es que quiere transformar la industria. Luna, que es el nombre de su profesión, María Clara es su nombre real, es una romántica empedernida que está buscando cierto equilibrio entre su vida profesional y su vida familiar. Magali es un personaje muchísimo más audaz, con una actitud más despreocupada hacia el trabajo y hacia la vida en general. Las tres tienen vidas familiares muy distintas. Karin, cuyo nombre real es Joana, ¿verdad? Es hija única de una pareja disfuncional que se divorció cuando ella aún era muy joven. Este personaje vive solo y no tiene ninguna relación familiar constante. Este personaje entra a la prostitución con el objetivo de romper con una vida sumamente solitaria y monótona, por lo tanto lo hace de manera realmente voluntaria, siendo siempre una prostituta de alta categoría. Ella no conoció, ninguna de las tres llegaron a conocer la prostitución de la calle. Luna, cuyo nombre real es María Clara, es la hija mayor de una pareja sumamente amorosa, que la visita constantemente. Dicha cercanía con su familia provoca que construya una doble vida con la que busca cubrir cualquier rastro de su verdadero trabajo. Luna busca casarse con un millonario, ese es su objetivo principal, razón por la que se introduce a este negocio con el fin de llegar a capturar a alguno. Y con esto me gustaría poder presentarles de nuevo un pequeño video que sería la presentación realmente de este personaje. Me dicen si están viendo el cambio de pantalla. Sí lo vemos, sí lo vemos. Bien. Quem é? Luna. Esse foi o nome que eu me dei. Se a Karen queria fazer vários programas para garantir a sua aposentadoria, eu queria fazer apenas um grande e único programa que durasse pelo resto da minha vida. Eu queria casar com um milionário. Sabia que custava tão caro ser milionária.
sabe qual é o melhor lugar pra gente se posicionar? No supermercado? Eu tava acostumada a ganhar dinheiro pra fazer sexo, não a gastar. Que ese sería el personaje de Luna, que entre las cosas fundamentales es que Luna es la que se convierte en la narradora de toda la serie. Ella es la que conoce todos los elementos, todos los procesos por los que transcurren los demás personajes. Magali, que es el tercero, proviene de una familia millonaria en decadencia, no oculta, pero tampoco señala de dónde provienen sus ingresos. Al igual que Karin, no mantiene una relación familiar constante. Vale resaltar que de los tres personajes principales, Magali es la única que no hace uso de un nombre diferente para su trabajo. Magali es un personaje, un espíritu muchísimo más libre, que vio la prostitución como una forma de vida y de obtener ganancias, al igual que los otros dos personajes. Ella entra a la prostitución de forma voluntaria. Las protagonistas representan arquetipos reconocibles de la literatura y del cine, siendo Karin la líder visionaria, Luna una romántica idealista y Magali la pragmática audaz. Estos arquetipos permiten identificar las motivaciones y los conflictos de los personajes, al mismo tiempo que ofrece una base para explorar sus complejidades individuales. Los personajes de elecciones consecuentes siempre van en el mismo sentido, son estables de voluntad y la voluntad es compartida entre estos tres personajes, puesto que se refleja en el esfuerzo realizado con el fin de mantener en pie el Océano Azul, que sería la empresa. Algo fundamental que debe explicarse para entender por qué estos personajes se encuentran en la necesidad de generar esta empresa es debido al punto de quiebre de la historia de Karin, a partir del cual se empieza a analizar a los personajes. Esto sucede en los primeros minutos del primer episodio de la primera temporada, ¿verdad? Karin asiste de forma anual a un evento llamado Spice Dessert y este evento en el cual se reúnen todos los grandes dueños de las productoras de caña del país, de Brasil, y se organizan los proxenetas para enviar a las mejores chicas, ¿verdad? A las mejores garotas de programa, que es como lo llaman, a lo largo de la serie, que en español se entendería como las chicas de agenda o las chicas de compañía. Este evento provoca la separación de Karin de Ariel, que es el proxeneta, debido a que se da cuenta de que éste la sacó de la lista por ser ya un poco mayor para llamar la atención. Esto provoca que piense sobre cómo puede asegurar su vejez haciendo cambios en el modo de negocio de su profesión. Como un dato relevante, bueno, Karin es la mayor de las tres protagonistas, estando aproximadamente en sus 40 años y las otras dos chicas se encuentran en sus 30. Algo muy importante son las temáticas representadas en esta serie, ¿verdad? Que en este caso les presento solamente tres, ¿verdad? De las más constantes, que es el empoderamiento femenino, el marketing y la estrategia y el estigma y la sociedad, ¿verdad? En el caso del empoderamiento femenino, la serie resalta la autonomía y el empoderamiento de las mujeres en un contexto donde típicamente se les ha visto como víctimas, ¿verdad? Las protagonistas toman control de sus vidas y de sus carreras, desafiando estigmas y rompiendo barreras en la industria dominada por hombres. El empoderamiento femenino es un tema central en el negocio. Las protagonistas no solo buscan mejorar su situación económica, sino también redefinir la identidad y la posición en una sociedad que tradicionalmente las subestima y las estigmatiza. La serie muestra cómo a través de la inteligencia, de la innovación, de la solidaridad entre mujeres, las mujeres pueden cambiar las reglas del juego y reclamar su autonomía. Las protagonistas resaltan por el cómo se adentraron a este negocio, ya que las tres protagonistas, como lo señalé anteriormente, deciden voluntariamente trabajar en esto. En la serie sobresale una mezcla de las dos visiones más expuestas sobre la prostitución, ¿verdad? En la literatura, en las investigaciones se resalta la visión contractual y la del sistema organizado. Las protagonistas se basan en su libertad personal y sexual. Ellas admiten abiertamente que su propio cuerpo es un bien mercantilizable. A su vez, conciben la profesión como una parte de un sistema organizado, una verdadera industria con muchos actores sociales que ellas mismas buscan orientar o manipular a favor de Océano Azul. Un ejemplo de ello es realizar un negocio
¿verdad? Con sastres, con el fin de entregar las tarjetas del negocio para los futuros novios y padrinos de boda, con el fin de organizar las fiestas de despedidas de solteras. Y estos también lo hacen en locales de lavandería, por ejemplo, para que esas tarjetas de negocio vayan llegando a ciertos grupos de hombres y así comenzar a armar esta clientela. Entre el marketing, perdón, en cuanto al estigma y la sociedad, la serie aborda el estigma asociado con la prostitución, como las protagonistas navegan y desafían las percepciones sociales negativas. También se analizan los dilemas morales y éticos que enfrentan, tanto en su vida profesional como personal. Desde un inicio de la serie deben estar planeando cómo sortear no solo la oposición de la sociedad, sino de la policía, estando un debate constante en televisión también respecto al cierre de los bares y de los clubes que permiten este tipo de servicios. Con respecto a las estrategias del marketing o negocio explora, cómo se pueden aplicar principios de marketing y estrategias empresariales a cualquier ámbito, incluso en la prostitución. Las protagonistas utilizan técnicas muy avanzadas de negocios, técnicas utilizadas por las protagonistas que incluyen como la segmentación del mercado, el branding, las relaciones públicas, las gestiones de clientes, que son aplicadas en un contexto bastante inusual. Esto no solo añade una capa de profundidad a la trama, sino que rompe con el estereotipo del perfil de una mujer trabajadora sexual, siendo constantemente repetido el perfil de la escasa educación. En este caso, los tres personajes, pero particularmente Karen, se involucra en educarse respecto a este tipo de estrategias, observar distintos medios y negocios para obtener ideas de cómo mejorar su sector económico. Esto puede observarse cuando los personajes buscan conocer la posición y la percepción de los hombres respecto a los productos y servicios que consumen, realizando un grupo focal con el fin de entender qué esperaban de este servicio y de dónde lo obtenían. A su vez, estas estrategias fueron parte esencial de la organización de la serie, siendo también el nombre de muchísimos de los episodios, ¿verdad? En este caso hay episodios llamados venta vinculante, overbooking, reposicionamiento, valor de marca, fondo de capital privado y también algunos episodios que son nombrados como algunas de las afecciones más bien del mercado, como la piratería. En cuanto a la formalización de Océano Azul, que sería la empresa, se ven las diferentes etapas, ¿verdad?, para la consolidación de esta, ¿verdad? En la primera temporada se ve la búsqueda del Océano Azul, que en las estrategias y en el marketing se habla de Océano Azul como aquella idea o aquella posibilidad de emprender que nadie antes ha visto, algo que nunca se ha trabajado, y esto termina siendo el nombre de la empresa que ellas realizan, puesto que nadie nunca había decidido trabajar o aplicar estas estrategias en la prostitución, ¿verdad? El personaje principal de Karin tiene una frase que dice: no porque la prostitución sea uno de los trabajos más antiguos de la humanidad, también tiene que ser uno de los más atrasados, ¿verdad? Entonces ella comienza a implementar estas estrategias. Y bueno, ahí es donde nace la empresa de Océano Azul. Luego, en una segunda temporada, se dan los procesos de demanda contra Océano Azul. Hay muchísimas referencias reales, ¿verdad?, a casos internacionales. Se da toda una búsqueda de abogados, puesto que no solamente se está hablando de una empresa que se basa en la prostitución, sino que el problema de fondo es la prostitución per se, porque en Brasil no se encuentra legalizado, ¿verdad? Océano Azul queda como una marca registrada y se busca rescatar Océano Azul de la quiebra, implementando muchísimas estrategias para consolidar una cartera de clientes. Luego, en la tercera temporada, el negocio atrae la atención de las autoridades, se les señala a ellas de proxenetismo, de problemas con la legalidad del negocio, y ellas tienen que buscar nuevas estrategias empresariales donde el objetivo final no sea solamente la venta de sexo, ¿verdad?, sino que puedan obtener patrocinios y los ingresos de otras formas. Y la cuarta temporada es donde ya se ven presiones legales y morales, se dan muchos enfrentamientos públicos o negocios sale a la luz, hay debates televisivos sobre la legalización del trabajo sexual en Brasil, y al final, pues la empresa, a través de estos tres personajes principales, logra sobrevivir, ¿verdad? Y más bien sea una expansión de ese modelo empresarial. ¿Okay?
Ahora, en cuanto a la toma de decisiones a partir de la percepción del trabajo sexual en la sociedad, quiero profundizar en 3 puntos esenciales de la serie. En primer lugar, la tensión entre el profesionalismo y el trabajo sexual que enfrentan los personajes. La serie explora la contradicción entre la naturaleza profesional de las protagonistas y la percepción moral de su trabajo. La serie presenta a las protagonistas como mujeres empresarias que buscan profesionalizar el negocio del sexo, no solo con la búsqueda de clientes, sino que aplican principios de marketing, de estrategias, ¿verdad?, de relación pública para expandir el negocio. Para ellas el trabajo es tan legítimo y tan profesional como cualquier otro sector de servicios. No obstante, la sociedad continúa rechazando la idea de que el trabajo sexual puede ser tratado como un negocio legítimo. En este tema justamente es de los primeros en aterrizar la serie en procesos histórico-políticos reales que se desarrollan no solamente en Brasil, sino a nivel mundial, espacios en los cuales, según Schechter, uno de los teóricos que utilicé, la prostitución, como lo nombra la autora, es objeto de ásperas confrontaciones centradas en regímenes político-jurídicos que se enfrentan entre el abolicionismo y el reglamentarismo. Este aspecto puede visualizarse de manera más explícita ya en la temporada final, cuando Karin se involucra en mayor medida con el proceso de legalizar su profesión, apareciendo incluso en los debates televisivos, en distintos talk shows, para defender su posición. En cuanto a la aceptación privada y el rechazo público, muchos de los personajes masculinos en la serie que ocupan posiciones de poder y que tienen mucho respeto en la sociedad son clientes regulares de las protagonistas. Sin embargo, estos mismos personajes públicamente se adhieren a los discursos moralistas y condenan la prostitución. Este contraste expone la doble moral de una sociedad que consume en secreto lo que condena en público. Las trabajadoras sexuales sufren entonces una condena social. Estas son constantemente juzgadas por la sociedad en general, que incluyen sus familias, sus amigos y otros personajes, ¿verdad? La serie muestra cómo, pese a que las mujeres han logrado construir una exitosa y legítima empresa en términos comerciales, siguen siendo rechazadas en la esfera pública. La prostitución, a pesar de ser una profesión consentida por ambos partes, la prostituta y el cliente, en el caso de la serie sigue siendo vista por muchos como algo inmoral y sumamente degradante. La serie también pone en evidencia la diferencia en el trato entre hombres y mujeres en el ámbito de la sexualidad. Mientras que los hombres que consumen los servicios sexuales no son castigados ni socialmente excluidos, las mujeres que participan activamente en este mercado como proveedoras son marginadas y demonizadas. La sociedad parece estar más dispuesta a perdonar o a ignorar el comportamiento sexual masculino, pero juzga severamente a las mujeres que eligen usar su cuerpo voluntariamente, en el caso de la serie, como una herramienta de trabajo, ¿verdad? En el tercer punto, que es sobre empoderamiento y degradación, Onegoshi ofrece un enfoque distinto sobre el empoderamiento femenino al presentar a sus protagonistas como mujeres que utilizan la inteligencia empresarial, la autonomía personal y el control de sus cuerpos para desafiar ciertas normas patriarcales. Para las protagonistas, el trabajo que realizan es una fuente de empoderamiento, de control y autonomía financiera. Sin embargo, el mundo exterior las ve como mujeres degradadas moralmente. La serie muestra esta tensión al retratar cómo las mujeres intentan redefinir su lugar en la sociedad que no está preparada para aceptar el empoderamiento sexual y económico. Uno de los pilares del empoderamiento femenino en un negocio es cómo las protagonistas deciden utilizar su cuerpo como una herramienta de trabajo bajo sus propios términos, rompiendo, ¿verdad?, esta conexión que tenían con el proxeneta, que sería como ese hombre intermediario con los clientes. Karin establece una clara diferencia entre cómo la sociedad percibe la prostitución y cómo ella la aborda. Para ella es un negocio legítimo, estructurado, con reglas, con metas que le dan control sobre su vida. En lugar de ser explotada como muchas, asume, ¿verdad?, el control total sobre su cuerpo, sobre su profesión, decidiendo cuándo, cómo y con quién trabajar. Eso representa una forma de empoderamiento al subvertir la noción tradicional de la prostitución como una actividad donde las mujeres son víctimas y normalmente también sujetos pasivos. A pesar de que las protagonistas ven su trabajo como una forma de empoderamiento y control sobre su vida y su cuerpo, la sociedad los continúa, ¿verdad?,
presentando como algo deshonroso. Y esta dicotomía justamente refleja la lucha por el derecho de las mujeres a definir su propia sexualidad sin ser juzgadas por normas patriarcales. Ahora quisiera llegar a algunas reflexiones, ¿verdad? En primer lugar, eh, si de 24 verdad minutos. termino, ¿verdad? Tal vez entonces con una de las reflexiones más importantes, que es la romantización, ¿verdad? Del trabajo sexual, ¿verdad? La reflexión realmente orienta a cerrar la ponencia exponiendo que a través del emprendimiento de Océano Azul y el estilo de vida de las protagonistas se construye una visión sumamente romántica de la prostitución, ¿verdad? La prostitución es presentada de una perspectiva empresarial, lo que lleva a una evidente romantización del trabajo sexual, ¿verdad? La serie redefine la prostitución como una profesión sumamente viable, legítima, creando un discurso de una profesión que empodera a las mujeres. En esta perspectiva también suaviza, embellece una realidad que suele ser muchísimo más compleja, ¿verdad? Algunos de los temas que se invisibilizan por completo en la serie son el trabajo sexual en las calles o en vías públicas, la trata de blancas, la transmisión de enfermedades sexuales. Se evita mostrar la violencia emocional. En cuanto a violencia física, se minimizan este tipo de escenas donde al final también ellas resultan actuar de manera muy cómica ante estas escenas de violencia física. Son muy pocos los momentos donde se dan un momento como de miedo para ellas, o donde este tipo de transacción, este tipo de empresa puede resultar peligrosa, ¿verdad? Las protagonistas de la serie son retratadas como mujeres jóvenes, hermosas, con un estilo de vida sumamente glamuroso, y este enfoque visual refuerza la romantización de la prostitución, ¿verdad? Ya que sus vidas están llenas de fiesta, de ropa de lujo, de coches caros, de apartamentos elegantes y de un perfil de clientes que son millonarios, diplomáticos, políticos, celebridades, ¿verdad? Lo que genera una imagen idealizada y poco realista de la prostitución. En fin, para cerrar, solamente les presento algunas de las referencias que han sido mencionadas, ¿verdad?, para la ponencia. Con eso cerraría mi presentación el día de hoy. Disculpen que tome un poquito más de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. No, todos y todas tomaron un poquito más de tiempo. Yo es que estaba pensando justamente en la barrera del mediodía, ¿verdad? Para dar chance también a las preguntas y demás. Tenemos preguntas en YouTube. Igual, nuevamente, si quisieran, también pueden escribir YouTube, Facebook, aquí estaríamos atentos. Aquí había un par de intervenciones durante durante la presentación de Adriana, ¿verdad? Que tenían que ver justamente con esta legitimación de una práctica estigmatizada, y utilizo estigmatizada, que no es una palabra que utilizó Adriana, estigmatizada la utilizó Ariana. Ariana utilizaba, se refería al estigma de la prostitución o trabajo sexual, como lo utilizaba Adriana, pero Adriana también hacía referencia justamente a esa legitimación. Bueno, Sofía Chacón plantea que lo que estaba planteando Adriana era un tema necesario. Definitivamente me gustaría saber cómo se equilibra en la serie el hecho de mostrar un placer auténtico con la necesidad de evitar la cosificación. Adriana. Me ven, ahora sí. O sea, Ah, existo. bueno, déjeme ver en YouTube, pero digamos, aquí en el Zoom sí la vemos. Ay, qué tragedia, o sea, es lamentable eso. Yo no sabía que se estaba viendo una pantalla negra y es como, o sea, I'm trying No, not to pero be a digamos, drama. pero sí, no, sí se veía el video y sí se veía la presentación. Lo Ajá, que pero no no me se, veía yo, digamos. no se veía el video de la suyo, porque habían dos dispositivos, uno para el audio y otro para el video. Bueno, Bueno, excelente, se perdieron la mitad del... Sofía Chacón, el tema, la importancia, y voy mientras buscando otras preguntas. Sofía, No, no entiendo la pregunta, o sea, me como qué gustaría era qué. saber cómo en la serie se plantea, si es que se plantea un equilibrio entre el placer auténtico y la necesidad de evitar la cosificación. Yo creo que el placer auténtico se trata en la serie, en las películas de Aileen, en el sentido que, de hecho, hay una parte en que ella dice, ella está como cortando, o sea, editando lo que filmaron ese día, las escenas que filmaron ese día, y
el colega llega y le dice, pero ¿qué está haciendo? O sea, ¿o por qué hizo estas tomas tan rápidas, tan seguidas? ¿Por qué aumentó la velocidad y todo? En fin, esos son temas que me exceden, digamos, técnicos. Pero ella dice, es que yo quiero mostrar como lo que ella está sintiendo, ¿verdad? Cuando está aproximándose a tener un orgasmo. Y él le dice, nobody cares. Nobody cares about that. O sea, a nadie le interesa. Y ahí me parece a mí súper relevante como esta pregunta de Sofía, en el sentido que digamos que sí, gente le interesa. O sea, si gente le interesa un montón. Y o sea, cualquier búsqueda, digamos, contemporánea de pornografía, digamos, mainstream en este momento, o sea, inclusive hay tabs en Pornhub de orgasmo femenino y tal, o sea, por dicha, o sea, las cosas han cambiado un poco y ciertamente es un tema que sí interesa inclusive como, digamos, al mae medio, digamos, pero ella hace como un énfasis como en, digamos, el placer auténtico, ¿verdad? Que también está muy ligado como a aspectos materiales del bienestar de las personas, como que participan de la industria del porno, en el sentido de si tienen hambre, si tienen sed, o sea, la utilización de condones durante la producción, son cosas que añaden, ¿verdad? En mi opinión, a lo que se puede considerar desde un punto de vista feminista como placer auténtico, ¿verdad? Y eso con algo que se pueda vender, entonces como un toque como negociar con el diablo, ¿verdad? Pero creo que así se muestra en la serie. Muchas gracias, Adriana. Yo quería plantear algo como interesante del tema de las series, digamos, porque esta mesa fue un poco cabezonada mía también, ¿verdad? Me interesaba discutir series y me pareció muy enriquecedor justamente las series seleccionadas, porque por un lado, digamos, Adriana es norteamericana la serie, pero es una serie digamos, como de las series de prestigio, que cuesta mucha plata, los actores son conocidos, pero realmente casi nadie las ve. The Douche casi nadie la vio, digamos. Eh, y Ariana propone una serie brasileña y Mauricio propone una serie colombiana, si no me equivoco, ¿verdad? Mauricio es colombiana. Eh, Pregunta como para Ariana o para Mauricio o para ambos, ¿de qué manera el que no se ha contado desde Estados Unidos o desde Inglaterra cambia? ¿Ustedes vieron de pronto esa mirada? Mauricio, de colonial, Ariana, eh, tercer mundo, por decirlo de alguna manera, o esto se puede haber contado de pronto puede haber un negocio de business, una serie semejante en Estados Unidos. Mauricio, perdón, primero, porque expuso primero, digamos. Sí, gracias. Yo creería que la serie efectivamente eh, va proponiendo una mirada más desde el sur, eh, una mirada que se acerca muchísimo, me parece a mí, al ecofeminismo este, de inspiración cristiana desde el sur también. La serie, bueno, yo no lo dije por falta de tiempo, pero digamos también propone una suerte de, de conocimiento sincrético, ¿verdad? No es conservacionista, sino que más bien lo que busca es involucrar a otros sujetos mestizos, ¿verdad? En la búsqueda o más bien la síntesis de conocimientos entre pueblos indígenas y mestizos, por lo menos en la representación que hace la serie. Entonces, a mí me parece que efectivamente también hay una crítica, digamos, de bajo nivel, pero también existe, digamos, a esta lógica extractivista, ¿verdad? Entonces, nos plantea varios elementos que a mí me parecería coquetean con esta posibilidad de mirar efectivamente desde el sur global, me parece. Ariana, y después es que lo que acaba de decir Mauricio, me acabo de dar cuenta, las tres series son sobre negocio. El negocio de la naturaleza, el negocio de la imagen, la pornografía y el negocio de la prostitución. Interesante. Bueno, Claro. Ariana, perdón, esta mirada es de Brasil. Realmente siento que la serie está muy cargada, no solamente de esta doble moral respecto a la sexualidad, principalmente como con un tinte de América Latina, sino que culturalmente la forma en la que se desarrolla esa serie mantiene como esos patrones de prostitución que se desarrollan en Brasil, ¿verdad?
da estas garotas de programa, ¿verdad? De alta sociedad. Puede que existan otros contextos donde esto se pueda desarrollar. Una de mis primeras indagaciones sobre el tema es si la serie era original de HBO América Latina o si se estaba copiando de alguna otra serie, pero realmente es una serie original brasileña. Y algo muy interesante es que tampoco es una serie muy estudiada, ¿verdad? Entonces cumple con esto que mencionaba Bertolt, de que es una serie que requirió de muchísimo dinero de parte de HBO, ¿verdad? Que fue una serie muy exitosa, pero de la que poco se habla, ¿verdad? Al menos en cuanto a estudios académicos, no se puede encontrar nada ni en inglés, ni en español, ni en portugués, ¿verdad? Habría que ver en otros idiomas, pero al menos en estos tres no se localiza información. Entonces, me llama muchísimo la atención porque resalta justamente la prostitución desde un punto muy diferente a lo que solemos ver, ¿verdad? Cuando hablamos de que la prostitución en América Latina es más comúnmente como lo llamó Adriana, ¿verdad? Como esa prostitución o el trabajo sexual de calle, ¿verdad? Que es lo que más se suele ver. Y aquí resaltan un perfil muy diferente y sobre todo voluntario de las mujeres que desean trabajar en la prostitución. Bueno, voy con un comentario y mencionar también, bueno, que en YouTube preguntas no encontramos, pero sí felicitaciones, y no pocas, ¿verdad? Catalina Cartagena, felicitando a los ponentes, Andrés Dinartes, muy buenas presentaciones. Luis Mora, excelente ponencia, la de Adriana. Y hay un comentario también para la de Adriana de Leonardo Jiménez respecto a que las cosas deben hablarse sobre la mesa, es decir, justamente la cuestión de hacer explícito, en este caso, el trabajo pornográfico, ¿verdad? Justamente. Y yo creo que eso conecta también, en todo caso, también con ese acto de hacer explícito también que planteaba Ariana a partir de la serie El Negocio. Bueno, mediodía. Muchísimas gracias, Adriana, Ariana y Mauricio, por esto. Esto podría ser un bonito dossier también, digamos, ahí podemos buscar un par de personas más, porque esto podría ser muy bonito para artículos y demás, ahí podemos conversarlo más adelante. Muchísimas gracias por esta participación, muchas gracias que nos acompañen con las jornadas. Continuamos ahorita a la 1 de la tarde con una mesa en torno a la relación entre texto e imagen. Muy buenas tardes. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.